nudos, ya la palabra nudos a mí me enganchó por muchas cosas que tienen que ver con lo que estudiamos y con lo que tratamos de pensar después para la práctica, ¿no? Pensar desde los nudos es lo más difícil para quienes practicamos el psicoanálisis. Y bueno, y algo que me llamó mucho la atención del libro es el uso particular que haces de las citas, que son unas citas que no siguen para nada la cuestión canónica, que no están usadas para autorizarse en la palabra, no toman, digamos, ese relevo de la palabra de autoridad. Bueno, te quería preguntar cómo surgió, si eso tiene que ver con el tema de la narración feminista, la forma tiene que ver con la narración feminista más allá del contenido de lo que trata el libro. Sí, creo que sí, y lo que vos decís de Pilar, de cómo pensar el uso de las citas, cómo traer las palabras, tiene mucho que ver con las dos imágenes que están muy al principio del libro. Una con la idea de esa bolsa a la que vamos poniendo cosas, ¿no? Como yo siento que hay como una bolsa que es como el saco el saco de saqueo, ¿no? Que vas apropiándote y poniendo ahí. Y entonces las citas tienen que ver con esa ir tomando no en sistemas, no en totalidad, no respetando el lugar original, sino llevándose lo que te puede servir para usar, para pensar en ciertos momentos. Y entonces por eso es un trato un poco irrespetuoso, en el sentido de, por ahí son cosas que no tengo, que leí, pero tampoco soy una experta en esas cosas, ni podría dar cuenta de la totalidad del lugar en que del pensamiento en que se escribe esa cita, pero sí trataba de ponerlas porque son cosas o tramos de discurso de otras personas, de pensamiento de otras personas que me ayudaron a pensar en ese momento. Entonces las citas son más bien como reconocimiento de esa pluralidad dialógica en la que todo el tiempo estamos pensando y donde recuperás como cuando hablas con alguien, ¿no? Que te quedan algunas frases dando vueltas o cosas que te hicieron pensar en algún sentido. Entonces el tratamiento de las citas es como el tratamiento de una conversación, no como un tratamiento de un orden de autoridad o de un lugar, no de algo que ya está cerrado en sí mismo, o que hay que tratarlo en tanto organismo cerrado, sino como algo que podemos usar medio libremente, ¿no? Eh, entonces es muy... Y ahí quizás cuando vos preguntabas si eso lo podemos filiar como parte de una estrategia de narración, una táctica de narración feminista, a mí me resultaba muy interesante la otra imagen que trabajo desde el principio, que es la del bricolage, como método de conocimiento, pensando que ahí aparece muy ligado a esta autora chilena, que fue para mí un descubrimiento de los últimos años, Julieta Kirkwood, que tiene muchas imágenes respecto a cómo la imagen de nudos, la tomó ella, pero también que trabaja esta idea de bricolage, diciendo que es un poco la exposición de cómo se piensa desde un lugar subalterno. Ese lugar subalterno sea el lugar periférico, latinoamericano, no occidental, femenino, o de los cuerpos que por alguna razón son marcados como en relación a la subalternidad, lo que va a hacer decir Kirkwood o María Moreno, digo, cualquiera, o Levi-Strauss para pensar el pensamiento salvaje, pero es esa idea de que hay un tipo de pensamiento que trabaja tomando lo real como conjunto de restos, y que ese conjunto de restos, los restos hablan de su pasado, de aquello a donde pertenecían, pero también están como en disponibilidad para producir algo nuevo. Entonces, actuar con la lógica del bricolage es a veces forzar las citas, digamos, forzarlas en este sentido, que es, bueno, me sirve sacarlas de esa composición anterior y llevarlas a ver qué pasa cuando las haces chocar, rozar, etcétera, ¿no? Por eso me parece que podría decir, es parte de una estrategia feminista y también de narración feminista, pero también de asunción de una treta desde la subalternidad. Hay una referencia, me adelanto un poquito, es una referencia que cuando estaba leyendo Kipu me evocó, me recordó un pasaje que cuenta Ricardo Piglia en esa recopilación de libros, de artículos que se llama Crítica y Ficción, que ubica el espacio
de inutilidad y el espacio, gran tema también de tu escritura, y que llevas a cabo, el espacio de lo femenino como ese espacio de inutilidad en el personaje de la madre de Sarmiento, digamos, en contraposición de ese lugar de centralidad que eran las telas de Manchester, ¿no? Y todo ese afán, digamos, civilizador respecto de, bueno, del progreso, y que ese espacio, digamos, para decirlo con tus palabras, de subalterno, de que aparece en la madre de Sarmiento, en esa higuera, en San Juan, digamos, hablando un español arcaico, digamos, y tejiendo artesanalmente. Y Pilia dice, ese es un espacio de lo femenino. Sí, lo que pasa es que ahí siempre es muy complicado para mí cuando hablamos de lo femenino, porque en realidad es como, por a ver si lo puedo decir porque no es fácil de decir, pero es como, por un lado, hay la distribución entre lo femenino y lo masculino, eh, repite ciertas pautas, prácticas sedimentadas, de asignación de lo social a los géneros, y asigna a lo femenino el espacio de lo doméstico, de lo privado, de esa no productividad, de la sensibilidad, de la experiencia. Y entonces desde los feminismos muchas veces estamos tentadas a apropiarnos positivamente de ese lugar. Es decir, efectivamente, de este lado está la experiencia, la corporalidad, la materialidad, el, el, lo otro del capitalismo. Pero a mí me parece que siempre eso tiene un riesgo cuando lo llevamos a, la cuestión, a esa hipótesis afirmativa, que es la de omitir hasta qué punto esa misma experiencia está atravesada por todo lo otro que suponemos que está afuera, ¿no? Entonces, que ese mismo trabajo bajo la higuera, digamos, esa escena del tejido, no está menos atravesado de la lógica del capital, cuando es contemporánea a los telares de Manchester. Entonces, que es necesario como interrogar eso femenino también en lo que tiene, me parece, de lugar asignado socialmente, ¿no? De sedimentación, de repetición, y no Sí. construirlo como una valoración, ¿no? En ese sentido me parece que, digo, porque hay, muchas veces en los feminismos aparece esta discusión respecto de bueno, las mujeres somos más sensibles, no estamos presas de la racionalidad mercantil, etcétera, etcétera. Pero por un lado eso termina como afirmando un lugar del ser que pone nuestros trabajos como no valorizables. Digo, pensemos todo el mundo del trabajo de cuidado, por ejemplo, trabajo doméstico, todo lo que se vincula con las relaciones afectivas. Y por otro lado, nos separa de ciertos campos del saber, en algunos sentidos, ¿no? Casi ahora ya mucho menos, pero ahí recordaría, hay un artículo fenomenal de Josefina Ludmer sobre Sor Juana, que es Las tretas del débil, y Ludmer dice algo que siempre me resultó revelador, que es, cuando en general analizamos literatura de mujeres, nos preocupamos a ver por cómo esas mujeres dan cuenta del lugar de lo femenino. Sí. Analizar a Sor Juana es interesante porque ella se desplaza, entonces construye una serie de astucias para poder hablar de ciencia, de religión y de los campos privados, de las que están privados del saber, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese movimiento de dislocación de lo femenino está bueno tenerlo presente, o es necesario tenerlo presente, y por último, eso que decía hace un minuto, que era también tener presente que nuestras prácticas, nuestra subjetivación, nunca está separada del orden general del capital, aun cuando no estemos en Manchester, ¿no? Y eso me parece que que habría que tenerlo como un pliegue. Vos sabés que me quedo ahora por algunas cosas que traes
sobre bueno, la dificultad que es hablar de lo femenino, los feminismos, de si los géneros tienen que ver con los... Bueno, hay una serie de cosas ahí que posta es una imagen de la mantita corta, que yo también la tomé prestada para hablar de los géneros. Me tocaba hablar de los géneros y de lo femenino como algo fuera de género, y bueno, entonces usé un poquito la metáfora de la mantita corta. Es una escritura, la de Kipu, que me hizo pensar en dos cosas que dice Lacan. Lacan dice que se puede pensar, usando la idea de la panza para pensar, y pensar con los pies. Y da la idea de una araña que cuando teje, escribe. Dice, si pudiéramos escribir desde la panza. Y te quiero preguntar por la dedicatoria, porque especialmente haces alusión a algo que después aparece en el libro de muchas maneras, que es tu práctica, una práctica con el cuerpo, la práctica del yoga. Y desde ahí algo te quería preguntar, bueno, esta escritura, que en plena pandemia, no sé cómo decirlo, pero que en plena pandemia, viste, no usa la razón pura, sino la razón diluida, 70-30, para hacer entrar otra cosa que no sea un pensamiento, no sé, que dejara la cuestión de la corporalidad desnuda para otro lado. Sobre eso te quiero preguntar. Ahí me permito un raconto. Yo siempre traté de pensar, no sé si lo logré, alrededor de la cuestión del cuerpo, ¿no? El primer libro que se llamaba Mutantes, trazos sobre los cuerpos, pero ahí estaba pensando, era un momento, un joven socióloga, y solo podía pensar el cuerpo desde la cuestión de las disciplinas, ¿no? Y también esto que de algún modo aparece todo el tiempo, que es cómo se construye un conjunto de normas que organizan la reproducción social, pero solo pueden garantizar esa reproducción social también organizando un modo de ser de los cuerpos, y un modo de ser de los afectos y de las existencias, ¿no? Ese, lo que me pasó, y en ese sentido, perdón, si siempre estuve tratando de pensar, diría, estuve tratando de pensar el cuerpo y la lengua, ninguna otra cosa que esas materialidades, y al mismo tiempo con la impresión de que había que pensar eso porque si no pensamos con el cuerpo, desde y en el cuerpo genera su propio no pensamiento como enfermedad, como obstáculo, como dolor, ¿no? Entonces, este pensar desde lo que vos decías recién, la expresión de pensar, que cuántas veces esa panza no está pensando como la araña dibujando, sino que está siendo síntoma de dolor o de enfermedad. Digamos, nos duele la panza cuando no podemos pensar algo, ¿no? Se nos cierra la garganta o nos quedamos sin aire, digamos. Son todos modos que decimos que el cuerpo está diciendo lo que no estamos pudiendo hacer decir de otro modo. Decir de otro modo. Todo eso que son como hilos dispersos de la experiencia, y que tiene que ver también con algunas expresiones, ¿no? De Héctor Biel Temperley diciendo en Hospital Británico, voy hacia lo que más desconozco, mi cuerpo, en el momento de la enfermedad, ¿no? Voy hacia lo que más desconozco, mi cuerpo. Nuestro cuerpo efectivamente lo desconocemos en el momento de la enfermedad, la anomalía o el deseo, ¿no? Es decir, cuando algo se rompe y nos lleva a otro lado, y después suponemos que lo conocemos. La aparición del yoga para mí fue muy luminosa desde hace unos años, porque fue poder hacer la experiencia de ese pensar con el cuerpo sin el atravesamiento por esas situaciones de sorpresa, sino a partir de una disciplina, y de una disciplina que tiene formas muy minuciosas, técnicas, y que le llamamos pensar algo que es la suspensión de la lógica atropellada de los pensamientos. Es decir, les llamamos pensar en el yoga a eso que es evitar que el cúmulo de palabras surjan en nuestra cabeza, ¿no? Y se atraviesen y funcionen unas en relación a otras. Es decir, el comportamiento, no me atrevo a decir neurosis acá, porque ustedes saben de eso y yo no, el comportamiento neurótico de nuestro modo de pensar, y el yoga es lo que, digamos, como técnica, trabaja estrictamente sobre esa detención. Entonces es el cuerpo deteniendo la circulación de los pensamientos, el túmulo de pensamientos. Entonces eso, pensar y trabajar desde ahí, y por eso el libro está dedicado, como decías,
a mi maestra de yoga, es porque fueron, y durante la pandemia mucho más, tomamos la pandemia como ocasión para hacer prácticas diarias largas. Entonces, podría decir que atravesé este tiempo pensando en el yoga, ¿no? Desde la práctica del yoga. Práctica que empecé a sostener cuando ganó Macri las elecciones. Antes no hacía yoga. Ah. Pero hay algo que vos decís, cuando vos decís, hablas de la escritura, ¿no? Y decís escribir porque sí, para sí. Y lo leo, decís escribir porque sí, para sí, por el solo hecho de sentir esta velocidad en el teclado, de respirar el aire que entra en la ventana y reír mientras escribo porque descubro algo que desconocía antes de verlo en la pantalla. Ese escribir porque sí, es una escritura en donde está el cuerpo. Sí, Es una totalmente. escritura que respira. Sí, es una escritura, y también es una escritura, este libro, a diferencia de otros, y quizás no del anterior, pero a diferencia de otros libros de ensayo, es a ver, como muy autorizado a hacer lo que quiera. Digamos, otros libros que escribí en otros momentos, les ponía una especie de cajita, o aceptaba una caja para que fuera un ensayo, y eso implica una voz de responsabilidad, una voz autoral que se hace responsable de lo que dice, o también que apela a un sistema de citas que te garantizan ese lugar en el que está siendo enunciado, o necesita probar aquello que va a decir. Este libro en realidad es más un juego, ¿no? Y por eso es escribir porque sí, es escribir sin pretensión de saber, pero fundamentalmente asumiendo es el libro más fragmentario que escribí, el más lacunar, más abierto, sí, más agujereado quizás, ¿no? Pero también porque era como eso, sin revisar, sin detenerse, y en ese sentido autorizado a hacer cualquier cosa, ¿no? Por eso es más es bien atrapante también. Y allí, cuando vos hablás pensemos la cita como restos, ¿no? Cuando vos decís la operación materialista de la escritura, y tomás, y también decís una escritura que es de cartoneo, ¿no? Para plantear un desvío de la lengua. Me encantó lo del desvío de la lengua, porque me parece que el que tu escritura sea lacunar tiene que ver con el desvío que se le puede dar a la lengua. No sé si pensás así. Sí, y también que todo eso a mí me alegra mucho que señales eso, Candela, y al mismo tiempo, aun cuando lo escriba, yo siento que todo eso es un esfuerzo, pero que también fracasamos. En el sentido que puedo, digamos, que tratar la lengua como conjunto de restos, los saberes como conjunto de formas desperdigadas, y que las podemos tomar y forzar, y tratar de producir el desvío en la lengua, es al mismo tiempo saber que es una declaración, un esfuerzo y un fracaso, porque después la lengua en su pura condición de orden, vuelve a atraparnos. Entonces, ese desvío es más bien como una especie de puntos suspensivos, o si dijera, como si pudiéramos poner en cierto momento un paréntesis y tratar de empujar esos paréntesis para dar un poco más de aire, pero sabiendo que después claro, vamos a volver a tropezar con la Vuelve a misma piedra, ¿no? cristalizar. A naufragar, Exactamente. diríamos, ¿no? A naufragar. Me parece que el punto. Exactamente. Ese es el más. Pero bueno, pero yo adelanto no para que respondas ahora, pero se me ocurre así también como epifánicamente que es en un punto es el lugar del certao que hablas, ¿no? Eso me sorprendió, ¿no? Es decir, cuando hablas del mar, ¿m? Y como lugar vamos a decir, a ver cómo lo decís,
bueno, como una especie de una casa en el mar, decís, me gustó mucho ese punto. El no mar, bueno, es algo que tendría que ver con el dolor, y me gustó el asunto de lo que sería lo que mencionaste al comienzo como pliegues, porque ahí sí no habría, digamos, centralidad y marginalidad, ¿no? Cuando decía en ese momento de que el Sertão, digamos, como entiendo que es la zona esa de Brasil, digamos, tan interesante, y el mar en el Sertão, digamos, es el lugar, digamos, vamos a decir, básicamente topológico, donde no hay uno sin el otro espacio, pero que los espacios ya no son puros, digamos, para decirlo de alguna Esa, forma. sí, esa imagen es una imagen que está, la del Sertão y el mar, que es una imagen con mucha fuerza en la literatura brasileña, en la historia y la literatura brasileña y el cine, porque es una expresión que Euclides da Cunha le atribuye a Antonio del Consejero en el episodio Canudos, ¿no? Que narrado en Los Sertones, donde que una rebelión campesina, o una construcción de una comunidad campesina de 25.000 personas, más o menos, que alrededor de 1870, que fue sanguinariamente reprimida, pero su líder, Antonio Consejero, decía, según se narra en Los Sertones, que el Sertão se haga mar y el mar Sertão, que es preciosa la expresión, ¿no? Porque es la inversión del mundo entero. Si el Sertão se hace mar y el mar se hace Sertão y se desconocen. Es muy interesante esa imagen y de hecho la Cuña en el libro, que es un libro extraordinario, Los Sertones, dice cuando él fue cronista, acompañó a las fuerzas militares en la represión y hizo las crónicas de ese episodio. Dice, cuando uno está sobre el monte Favela y ve abajo el Sertão, produce una especie de mareo y nos hace pensar que estamos en el mar. O Claro. sea que eso que el líder mesiano, el milenarista campesino, de sí enunciaba, también era un efecto óptico que tenía cualquiera que se subiera al monte. Entonces, y esa expresión y esa misma imagen tan fuerte la toma Glauber Rocha en Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Que, para pensar esto, que es las fuertes conmociones que se producen y que también como que sería un horizonte revolucionario absolutamente trastocador, que sería el que nos pone lo imposible por delante, pero porque es imposible siempre queda abierto, ¿no? Que el Sertão se haga mar es imposible, pero que esté allí enunciado es lo que vuelve no cerrable cualquier episodio histórico, ¿no? Sí, Esa sí. es la imagen. Y lo del mar y no mar que decías, César, también tiene que ver con algo que es la imagen de la privación, ¿no? No mar es el mundo de la privación, o el mundo de la necesidad, el mundo de lo que, de la falta. Entonces, por eso le pongo mar y con la idea de que cualquier persona a lo que yo llamo mar le llamará de otros modos, ¿no? Porque cada quien tiene un nombre para ese lugar de deseo y ese lugar de no privación, ¿no? Donde siente que está su casa. Porque yo había señalado algo muy lindo. Acá. Lo que Sí, ampara en ahí está. desmesura. Eso es lo que quería buscar, claro, lo que ampara. Eso que me pareció una definición que tenía muchas resonancias para lo que veníamos trabajando y pensando nosotros respecto de algunas figuras donde vos misma decías recién, el todo no se puede cerrar, no hay cómo terminar de armar el todo, el conjunto. Bueno, y esa figura del mar también, no solamente como un lugar de deseo, sino como esa desmesura que logra amparar, a pesar de no ser cobijante, digamos, ¿no? Claro, en principio el mar sería lo que no nos ampara, ¿no? Es Exactamente. pura, pero por eso es casi como una metáfora, ¿no? O es una metáfora de ese amparo que nunca es un lugar cerrado, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que no es el referente ya, digamos, es tu Claro, versión del exactamente, mar, tu exactamente. versión del Sertão, en fin, es muy fuerte ese momento, ¿no? Porque
te referís a una cuestión de lo que puede ser la infancia y como algo absolutamente personal y tuyo, y tomás luego esta figura, digamos, que ahora lo explicitas, del certado, digamos, y de esa rebelión y de ese hecho histórico, ¿no? Y ahí, digamos, se crea un momento, digamos, justamente muy anudado, ¿no es cierto? ¿No? Que es lo tuyo, pero a su vez tomás algo que es absolutamente histórico y social. Y político, porque me parece Sí, que en eso hay político, claro. algo como muy, ahí tengo como dos cosas respecto de eso, que me parece que está todo tu libro, ¿no? No hay, todo lo personal es político, como un sintagma que recorre también tu escritura en este sentido. Eh, pero vos hablas del sujeto político de los feminismos, y a mí me pareció que era una definición que me acercaba, que me abría, no género y no generacional. Y el hecho de que no sea generacional, hablas de las olas también en algún momento, es una precisión muy lúcida, porque tengo como la hipótesis de que los feminismos se estragan cuando se piensan en términos de generación, porque se arma la madre y la hija, y esa díada, digamos, la hija siempre come en la cocina de la privación materna, como vos la definís ahí, digamos, me parecía tan exacto, más allá de la definición de una generación, en la que me incluyo, en lo que vos contás ahí, de las madres amas de casa y todo eso, más allá de una cuestión sociológica, es una cuestión estructural. Las hijas, en tanto hijas, siempre comen en la cocina de la privación materna. Entonces se alimentan, decís vos, de esa privación. Entonces, bueno, correr el sujeto del feminismo de ahí, y si podías ubicar entonces, ¿qué queda como sujeto político para los feminismos? Si no es lo generacional, si no es el género. Ahí pensaba, es algo que me genera siempre inquietud, como le vengo dando vueltas porque no me resulta sencillo de pensar en el último tiempo, porque muy rápidamente se identifica los feminismos con las mujeres, Mm. con un género. Lo cual, entre otras cosas, porque es un movimiento, un conjunto de discursos, un conjunto de saberes que remiten al tipo de opresión que ese género o de desigualdad que en tanto género hemos padecido. Pero al mismo tiempo, creo que el sujeto político nunca es estrictamente el mismo que el sujeto social. Entonces, que si yo defino por género o por generación, estoy definiendo a partir de una inscripción social, que es una inscripción dada por el género asignado al nacer, o por las prácticas sedimentadas, o por la edad de las personas. Entonces, el momento que llegan a la vida pública, ¿no? Esa es una generación. Entonces, si uno recorta ahí, pierde de vista el momento de la postura política. Y la postura política implica irse como más a la heterogeneidad del incierto para mí. Por eso, ¿qué compone el sujeto político de los feminismos? No algo que está ya dado de antemano, como un género o una generación, sino que tiene que ser la posibilidad de construcción de esa alianza emancipatoria entre géneros diferentes, Por o eso vos decís sujetos, popularidades. por eso vos decís sujetos espantapájaros. Exactamente, porque no es algo, no es una posición que esté definida como ya dada, sino que tiene que construirse también en los modos en que se desvía respecto al género. Por eso a mí me parece, eso tiene que ver también con muchas discusiones respecto de el modo en que algunos feminismos tratan a las personas trans. Sosteniendo que los feminismos solo pueden estar compuestos actuados por mujeres y no por subjetividades, corporalidades trans. Que a mí eso me parece muy problemático, en tanto vuelve a un esencialismo, vuelve a la afirmación del destino social como si la política fuera un resultado de esa inscripción. Entonces, que solo por el género asignado somos, y el respeto a ese género asignado, somos
capaces de hacer una política. Me parece que la subjetivación trans nos trae otra cuestión, que es mostrar que todo género es construcción política. Por lo tanto, que si partimos de esa construcción política, también la construcción del sujeto político tiene que hacerse con lo que aceptamos de eso y lo que necesariamente tenemos que desviar. Porque si solo aceptamos, vamos a afirmar el lugar de lo femenino y no de lo feminista, ¿no? El lugar de lo femenino como como el respeto a esas normas que nos volverían más mejores que los varones para para luchar por la emancipación, ¿no? Y en esa misma línea te pregunto, digamos, vos hablas de, y a mí me quedó muy claro también eso, no hay política sin conflicto, sino es pura gestión, digamos, es puro lobby, si no hay un conflicto en juego. Y bueno, te quiero preguntar si tenés algún ejemplo de cómo hacer una amistad política a partir del conflicto, o contando con el conflicto, como vos lo ponés. ¿Cómo pensás esa amistad política en tu práctica intelectual, en tu práctica, no sé, si se te ocurre algo en esa línea? La primera que se me ocurre es como una experiencia atravesada, que fue la experiencia interrumpida en parte por la pandemia, pero la experiencia de construcción mediante asambleas de los 3 de junio desde el 2016, no 2015, desde 2015 en realidad en adelante, y también de las movilizaciones de los 8 de marzo, que fue un proceso muy extraordinario para mí de asambleístico, porque había participado en muchos tipos de asambleas, pero no en asambleas feministas, y teníamos que inventar el modo de que se podía producir eso, y ese inventar el modo era muy querellante, muy conflictivo, muy controversial, y al mismo tiempo muy capaz de sostener tejidos, ¿no? Siempre pienso que los años del macrismo fueron también los años de despliegue de una lógica de construcción transversal que fue muy poderosa y muy difícil, digo, con procesos de conversación y asamblea y discusión muy largas, con mucha rosca, con mucha argumentación, pero también digamos, con todas esas tensiones. Y haber sostenido, y que hayamos podido sostener esa elaboración, esa conversación en la conflictividad, a mí me parece muy, eso, como la construcción de una amistad política en las diferencias, en donde las asambleas eran todo eso, pero al mismo tiempo era la apertura de una hospitalidad persistente a formas, a otro tipo de subjetivaciones, de corporalidades que aparecían. No sé, yo en ese proceso de asambleas y no fuera de ese proceso de asambleas, pude entender lo que significaba el activismo gordo, por ejemplo, o el activismo disca. No estaban para mí dentro del horizonte de las discusiones feministas, y aparecen ahí. Entonces, esa hospitalidad que de algún modo se podía construir entre los partidos, los movimientos, con las discusiones entre todas nosotras, forjaba el espacio para que se volviera audible algo que no lo era. Y eso es lo que a mí me parece interesante. Estos días fui a ver a Milagro Sal. Ajá. Y le Contanos contaba. de esa experiencia. Tremenda De esa experiencia. Fue Sí. muy, muy intenso. Charlamos unas 3 horas, con lo cual quedé como muy conmovida, pero entre otras cosas le conté a Milagro de esto mismo. Le conté parte de ese proceso de asamblea, porque luego de su detención fue muy discutido si dentro de la asamblea si había que poner o no entre las consignas del 8 de marzo libertad milagrosa. Y finalmente lo triunfamos en esa discusión, que fue una discusión muy larga. Triunfamos quienes sosteníamos que tenía que estar esa consigna
el pliego de demandas. Pero a mí me parecía que era interesante sostener esa, como poder discutir política en esa tensión, no hacer política con aquellas personas que ya son idénticas, que me parece que es algo que muchas veces hacemos, incluso las militancias feministas, que tendemos a resguardarnos en los pequeños colectivos, pequeños lugares donde ya sabemos por dónde va la cosa y tenemos acuerdos muy fuertes. Entonces, esa experiencia de las asambleas fue la experiencia de tejer lo controversial, ¿no? Y eso es, en eso el sujeto político espantapájaro también que decías recién, porque era eso, era muy poco definible qué era eso que estaba apareciendo. La costura. La costura. Sí, sí, sí. Hay algo que habías subrayado vos, Candela, sobre el tema del compost, de los restos. Sí, porque escuchándote recién yo pensaba esto de que tal vez es una cosa obvia, pero es el tema de la costura que siempre está agujereada, ¿no? Que no se puede, que siempre es agujero y que no se puede, no es completa, no es toda. Y tu escritura también es así. Pero me interesó esto que vos decís del compost. Y a mí me resonaba, mucha de tu escritura me resuena a algunos temas, conceptos lacanianos, algunas nociones lacanianas. Una es la de, y cuando vos hablabas del compost como resto, el compost del lenguaje, el compost de las lenguas, como restos, pero que pueden ser carbones que se encienden, decías vos. Me hacía acordar, me resonaba a algo que Lacan plantea, que en la cultura es cultura del humus humano. Es decir, que así dice, donde el resto se vuelve disposición a la combustión y la descomposición es productiva. Sí. Y que la cultura está hecha de restos, eso es lo interesante. Y cómo hacer del resto escritura. Y bueno, quería preguntarte sobre el compost, la función del compost en tu escritura. Un poco esa función del compost tiene que ver, en realidad es una imagen que yo, vuelvo también para atrás, la empecé a pensar para tratar de pensar en la historia. Porque con una incomodidad que me aparecía ante ciertas narraciones que trabajan más sobre las fechas, ¿no? O sobre la discontinuidad. Y pensando, es una imagen con la que empecé a pensar en especial cuando pasaron frente a la rebelión en Chile en el 19, porque tratando de pensar qué acontecía allí, con qué temporalidad pensamos, algo como el acontecimiento de la rebelión, que ahora irrumpe en la constituyente, en la convención constituyente, me apareció la imagen del compost, en el sentido de pensar que todas las experiencias históricas ni terminan ni persisten tal cual son, ¿no? Que uno podría pensar la historia de las sociedades si logra pensar al mismo tiempo lo que se mantiene, pero que no se mantiene igual e idéntico, sino que se va degradando, descomponiendo, mutando, y a la vez lo que surge. Entonces la imagen del compost me servía mucho para pensar ese proceso, ¿no? Que es lo que vos estás llamando, Candela, llamas cultura, que es cómo se va produciendo eso que sedimenta, pero que nunca, que es el modo que se nos aparece el pasado nunca tiene el modo prístino de la conservación. Eso puede estar en la efeméride, en la narración de la estampita, pero en la realidad un pasado activo es el pasado descompuesto.
y el pasado descompuesto que aparece en nuestra lengua, que aparece modificando nuestra lengua, que aparece vivido en nuestras prácticas, ¿no? Entonces, el compost para mí es nombrar de algún modo el proceso del tiempo y el modo en que el pasado aparece entre nosotros, o con nosotros o en nosotros, ¿no? Entonces, que el modo de pensar la historia. Eso es lo que quería mencionar con el compost. Después que coincidió o me apareció muy felizmente cuando estaba pensando alrededor de eso, la aparición del libro de Donna Haraway, la aparición en mi casa, pues el libro existía antes, pero uno llega tarde a veces a los libros, que es el libro fenomenal ese Seguir con el problema, donde Donna Haraway trabaja sobre la idea de los niñas del compost, es decir, aquellos que vengan y sostengan un tipo de vitalidad capaz de persistir en ese humus de lo anterior, pero también en ese daño que le fuimos produciendo a la vida, a la vida terrestre. Entonces, le pude agregar, a partir del conocerlo de Haraway, a esa cosa más historicista que yo venía trabajando, digamos, pensando más en los sucesos políticos, la historia de la lengua, me permitió pensar también la dimensión efectivamente, de los procesos naturales, para pensar el cómo, ¿no? Los bichos, la tierra, que en la primera imagen no lo tenía para nada. A mí me parece importante resaltar que, vamos a decir, que tiene que ver con esta dimensión del compost, esto del resto y, si se quiere, de determinados actos que me pareció muy impactante en este pasaje, donde hablas de Louise Michel, maestra y militante anarquista, donde el acto o el gesto, entre otras cosas, es partir, digamos, la bandera y entregársela, digamos, a las que se supone que no eran puras, como es el hecho histórico de las prostitutas que querían, digamos, alistarse como enfermera para asistir, digamos, a los soldados y fueron rechazadas porque, decís vos, porque creo que es una cita, ¿no? Textual de Louise Michel, porque los soldados querían manos más puras. Y me gustó mucho ese punto porque decís, luego de este personaje, de este sujeto histórico, con este nombre, dice, parte su banda de comunera y les da un trozo. Vos resaltás eso. Y luego ese gesto, digamos, fundante, se repite cuando ella es deportada, digamos, a una colonia, ¿no es cierto? Y hay una rebelión de los aborígenes, la zona de los habitantes del lugar, y las, digamos, deportadas que habían estado con la comuna, se ponen a defender, digamos, al amo, digamos, a Francia, no a los rebeldes. Y ella también, digamos, repite ese gesto de darle un pedazo de su echarpe que había atesorado, digamos, a esta persona, digamos, que se estaba sublevando. Y eso me gustó mucho porque está el asunto del partir, digamos, el género, la tela, y no tenerla como una cuestión de idolatría, ¿no es cierto?, de fetiche, podemos decir, estrictamente en términos psicoanalíticos, sino que no hay fetiche ahí, digamos, de la tela, sino que es una tela que se necesita partir para que eso, digamos, siga su curso y ahí tenemos una posibilidad de transmisión. Y luego sigo un poquito más porque me gustaría preguntarte eso. Me gustó mucho la definición que tomás o esa frase que tomás de Horacio González
sobre el tema del resto y la revolución, ¿no es cierto? ¿No? Porque en un punto, al menos los que pertenecemos a una generación que ha empezado a participar políticamente durante la dictadura o post-dictadura, digamos, todavía teníamos, digamos, la retórica, no se había perdido en los primeros años de los 80 de la apertura democrática, la retórica de los 70 respecto de ese tal vez absoluto que era la revolución, ¿no? Y participar políticamente en un punto era ir hacia, vamos a decir, cómo configurar ese absoluto, digamos, tomando en cuenta la experiencia en ese momento más cercana que era la de Nicaragua, ¿no? El Frente Sandinista en el 79, digamos. Bueno, se me hizo muy largo, pero me interesó ese punto de cómo vas ubicando el tema del resto y que, bueno, y que está el tema del pedazo rasgado, ¿no? De inolvidable epopeya, decís en algún momento. Ahí pensaban en los temas que abriste, en varias cuestiones. A mí el gesto, ese doble gesto de Luis Michel, narrando sus memorias, señala varias cosas. Una que me parece que es, no hay revolución si esperamos el sujeto ideal de la revolución. Ese es lo primero que aparece, me parece, en juego, que es, porque ese sujeto ideal no son ni las putas que quieren alistarse a la comuna, ni son los rebeldes canacos indígenas. Entonces, lo que ella hace es discutir que es la existencia de ese sujeto, y me parece decir, todo sujeto es sujeto de la revolución en tanto se comprometa con ella. Entonces, ese es la primera afirmación donde me parece que aparece una idea que a mí me interesa en esa partición. La segunda tiene que ver con lo que vos señalabas recién, que es la imagen de un tipo, así como no hay sujeto ideal, no habría un único tipo de revolución. Porque si hay un único tipo de revolución y ese tipo ya está prefigurado, entonces lo que podemos hacer frente a esa revolución es a ese tipo ideal es medir lo que hacemos en el presente para ver cuánto nos llega o condenarnos a la impotencia. O tratar a esa revolución de un modo como una reliquia, ¿no? Cuando esa banda roja de Comunera, vos usaste la expresión de fetiche, pero uno podría decir es también la reliquia que se puede poner para ejecutar liturgias y cumplimentar con la forma de la memoria. Digamos que esa banda roja podría estar en el Museo de las Revoluciones. Cuando se parte, es también con la afirmación de que la revolución no puede ser condenada a un museo, o no ser solo un museo. A mí, ese texto de Horacio, del que yo tomo la referencia, de Horacio González, del que tomo la referencia de la revolución como resto, y donde llego al libro de Luis Michel, porque también un resto es también la posibilidad de transmitir un resto, ¿no? Entonces, recuerdo haber leído ese artículo, preguntarle a Horacio González por ese libro, y que él me regaló el libro para que yo pudiera leerlo. Entonces, hizo lo que hizo Luis Michel, digamos, que es sacar un libro de su biblioteca y dárselo a una persona que creía que podía hacer algo con eso. Y ahí es donde yo veo el funcionamiento del resto, pero también cuando Horacio escribe eso en la revista Fin de Siglo, había salido ese artículo, era en un momento en que estaba muy presente la discusión, la idea de la revolución como pasado, y por lo tanto como objeto de un tratamiento melancólico, ¿no? Se había escrito mucho y cosas muy interesantes respecto de esta cuestión de que ya acabado el siglo XX, o finalizando, después del muro de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética y después de la caída del sandinismo, de la derrota electoral del sandinismo, ya no quedaba horizonte, y en Argentina después de Tablada, digamos. Sí. Sabemos lo que significa esa situación en enero del 89. Entonces no quedaba, la revolución ya era algo del pasado que solo podíamos visitar respetuosa y melancólicamente.
Entonces, esa intervención de Horacio, que es un texto muy corto, diciendo, la revolución solo es resto, no es que ahora quedan restos, sino que nunca es otra cosa que un resto. A mí me pareció una intervención polémica formidable, porque si nunca es otra cosa que resto, no hay nada que podamos, no hay ninguna reliquia que remita a un orden anterior que debemos respetar y consagrar, ¿no? Sino que solo tenemos esos pequeños fragmentos para hacer circular. Excelente, excelente. Y como una operación fuera de sentidos, ¿no? Fuera de sentidos anteriores. Claro, por eso es resto, ¿no? Es resto y es resto para el bricolage o es resto para el compost. Claro. Digamos, es eso que no es nunca íntegro, ni nunca puro, ni remite en su parcialidad a algo que lo sea, ¿no? Sería la idea de la reliquia. Impactante, impactante, porque también, digamos, debo decir que me evocó una de las últimas intervenciones de Oscar Mazota. Mazota muere en septiembre del 79 en Barcelona, España, ¿no es cierto? Y una de las últimas intervenciones, me parece que es o a principio de año del 79 o finales del 78, Oscar Mazota habla de, bueno, mira, justamente toma a Levi-Strauss y una imagen respecto de los tristes trópicos y la crónica de la semblanza de Víctor Serget, el revolucionario ruso, de bolchevique. Me parece que se le congeló la imagen. No, estoy. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces lo interesante es ver ahí que Mazota habla de cómo hay una dificultad en los proyectos políticos de la izquierda de tomar lo que tenga que ver con lo inútil y el goce de lo inútil, ¿no? Que definiría más bien, digamos, una posición estrictamente, si se quiere, singular y de lo que puede ser la causa de alguien, digamos, que se ha analizado, ¿no? Es decir, cómo llega a algo que no podría servir en un punto, o al menos inmediatamente, para tomar ese término, inmediatamente o mecánicamente, digamos, un proyecto general o universal, sino que habría que ver cómo alguien se engancha, digamos, con eso universal y de qué forma, pero que siempre hay una discontinuidad, un corte. Es decir, que en un punto es de sospechar, digamos, de que alguien vaya como, digamos, como pieza, ¿no es cierto?, útil, digamos, en lo que se podría llamar un proceso de cambio o un proceso revolucionario. Es decir, que siempre hay una dimensión singular de inutilidad, de que cada uno va a ser, digamos, con su síntoma inútil respecto de un proyecto o una pieza, vamos a decir, general. Y entonces me gustó mucho cómo resaltás vos en un momento la dimensión de la inutilidad, ¿no es cierto? Y muy vinculado a la escritura. Sí, y lo que estás diciendo, César, me hace pensar en una dimensión de lo que no dijimos, pero que está bueno cuando recordabas lo de Levi-Strauss y Víctor Serge en ese barco que lo lleva Levi-Strauss a Brasil, donde se va a quedar largo tiempo. Sí. Creo que habla de las manos de Serge, ¿no? Sí. De las manos que tiene, de las manos finas. La mano fina y la pinta de afeminado, que parece. Exactamente, Sí. que tiene Serge. Pero digo, que además es una figura extraordinaria para pensar las revoluciones del siglo XX, y de hecho sus memorias, las memorias sobre la revolución soviética hacen temblar, me parece. Y hacen temblar por algo que es lo que quería traer para seguir en la secuencia de lo que estamos conversando, que es el problema del sacrificio. Claro, Porque claro. eso de lo que vos señalás de lo inútil, es también, es lo que lleva a pensar que todo lo que sea superfluo,
respecto de un cierto tipo de estrategia, de estrategia, de teleología o de lugar al que, de empresa a la cual llegar, debe ser sacrificado. Pero esa idea de sacrificio, de lo que es, de lo que desborda, de lo superfluo, no termina siendo ajeno de una idea de productividad que vuelve las vidas mismas sacrificables. Entonces, parte del problema del pensamiento de las revoluciones, o de la realidad de las revoluciones, fue dar ese paso a considerar que un conjunto de vidas podían ser sacrificadas por el bien de. Ese sacrificio que uno puede decir puede ser el bien de la sociedad, el bien del colectivo, el de la comunidad, o el bien del capital. Pero esa idea de sacrificio es una idea muy, muy instalada y para mí problemática, y que no se separa de la de productividad. Entonces, ahí cuando volver a traer lo inútil, lo que suspende esa lógica, es volver a traer también lo singular. Pero ¿qué es eso singular que no debería ser sacrificado en ningún altar? Ni siquiera en el altar de las cosas que más respetamos. Me parece que esa discusión, que es una discusión que también ha sido una discusión tensionada entre los llamados movimientos del deseo, los de la liberación sexual, y las organizaciones políticas revolucionarias, ¿no? Que empezaron a chocar respecto de qué era lo primero y qué era lo segundo, qué es lo que debía ser postergado en pos de construir una sociedad más justa. Bueno, esas ideas de postergaciones, de sacrificios, a mí me parecen siempre problemáticas y hacen a esto de un cierto modo de concebir las izquierdas, que Rorschach llamaba ya en los años 60 las izquierdas sin sujeto, ¿no? Sin sujeto, sin poder pensar esa travesía singular. Sí, 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 por eso me parece muy interesante remarcar el trayecto a su vez de Oscar Mazzotta, porque siempre se siguió considerando marxista Mazzotta, aún haciendo happening, ¿no? Esa famosa discusión con Klimovsky. Yo cometí un happening, ¿no? Por la chicana de que haciendo un happening era una práctica pequeño burguesa y que no hacía más que alimentar, digamos, el sistema. No se encuadraba dentro de lo que era un intelectual comprometido, digamos, con la revolución, ¿no? Y Mazzotta, muy interesante lo que contesta, ¿no? Sí, María, en ese sentido, quiero retomar algo que vos dijiste. No hay exterior a la producción, al capitalismo. Vos dijiste, bueno, cualquier escenario está atravesado. No podemos pensar que porque nos vamos a una huerta y vivimos, no sé, de una forma especial, estaríamos por fuera. ¿Cómo se piensa una apertura, una salida, digamos, eso que quizás tenga algo que ver con el tiempo? No sé, porque al final del libro tomás algo de la cuestión de la temporalidad. Quizás no es un arribo definitivo, no tiene que ver con una llegada, pero ¿cómo pensás esas aperturas? Me resulta difícil pensar esas aperturas porque también por una oscilación, ¿no? Entre la sensación catastrofista, que no hay, digamos, que no hay horizonte emancipatorio real para las poblaciones, y las fugas individuales. Entonces, ¿qué es una oscilación? Cuando digo no sé cómo pensarlo, porque creo que oscilo todo, me parece que están como el saber que las micropolíticas no alcanzan para fundar, que prefiguran modos de vida, alternativas a la sociabilidad, formas afectivas, etcétera, pero no alcanzan para construir ese afuera, son fugas. Y también porque ese afuera requiere una consideración mucho más general. Si no puede haber, quiero decir, cuando digo que no hay afuera es porque una salida individual no es una salida política, claro. Entonces, eso, cuando las afirmaciones de modos de vida alternativos, formas de vida no capitalistas, las formas contraculturales,
tienen su interés cuando se postulan a sí mismas o intentan prefigurar otra sociedad. Esas formas separadas de esa prefiguración y de esa lucha, no solo de una lucha por ese otro tipo de sociedad, se convierten en la renuncia a intervenir sobre condiciones de vida que condenan a las mayorías a vidas muy dañadas. Entonces, por eso digo, es una tensión en la que no creo no creo que tenga solución. Digo, Aún leyéndote con las vidas partidas, cuando vos presentás eso en uno de los capítulos, hablas de vidas partidas, yo pensaba que te leía en soledad, pero pensaba que vos habías escrito. Y pensaba que la lectura también tenía algo que yo después podía transmitir, aunque sea que quedara el libro arriba de la mesa de mi consultorio y entraba alguien y veía esa tapa, digamos, ¿no? Había algo de eso que por instantes me hacía pensar que se entraba una gota de oxígeno. Digo, sí, algo que es cierto, ¿no? Que no es no es la solución, que hay que ver si existe la solución, en esos términos, digo, de la cuestión de pero cómo pensar esas salidas, porque hay momentos de inutilidad en el momento en que vos escribís ligero en el teclado, hay momentos donde se objeta todo, por un instante quizás. Sí, y también lo que agregaría a lo que estaba diciendo, me vino con la imagen que vos ponías del libro, arriba de una mesa, estoy conmovida con una imagen que es una imagen conocida, pero por alguna razón me volvió a aparecer mucho en este tiempo, y entre otras cosas porque aparece muy citada en un libro de Marcelo Persia reciente, que cita la imagen de la red como un conjunto de agujeros atados por nudos. Eso me vino por esta idea de nudos que venía atravesando, porque empecé a pensar que quizás de lo que se trata todo el tiempo es de poder construir buenos nudos, o de poder construir complicidades en las cuales anudamos algo. Y entonces que parte de la tarea es ser extremadamente minuciosas y atentas a cada uno de esos anudamientos, y sabiendo que esos nudos, si hay otro nudo, y si hay otro nudo, y si hay otro nudo, construye red. Y que esa red finalmente es un lugar donde podemos caer, pero también donde podemos vivir nuestras existencias agujereadas en esos anudamientos. Entonces, esa imagen, es una imagen, todavía la estoy pensando, está como incipiente, pero estoy tratando de pensar qué politicidad hay en ese bien hacer de los nudos, ¿no?